Buenas noches, querido amigo. Espero que se encuentren muy bien en este ya día sábado. Em, Hoy vamos a avanzar en la lección número 4 del curso de filosofía política basado en el segundo tratado de gobierno civil de John Locke, lección número 4, que habla sobre el pacto social. Bien, bueno, básicamente los conceptos que vamos a aprender en esta lección van a ser básicamente el cómo surge el gobierno legítimo, según Locke. Bien, vamos a analizar algunos elementos esenciales, ¿verdad?, a este consentimiento político que daría, ¿cierto?, este pueblo o el soberano para establecer un gobierno. Vamos a evaluar las limitaciones que se le pueden hacer a este gobierno y aplicar los principios a dilemas de liderazgo político moderno. Eso es lo importante. Ya siempre en esta serie en este curso, en todas las clases, vamos a ir aplicando hacia el final cómo serían estos conceptos en la vida de hoy, en el 2025, en el Chile que nos toca vivir. Bien, recordemos un poco que habíamos hablado en la clase anterior sobre esta famosa isla, ¿verdad? Para retratar este tema del estado de naturaleza, sería una isla, ¿verdad? Donde llegan personas y luego nacen ahí y se forman familias, ¿verdad? O sea, estarían en un estado de naturaleza donde, según Locke, vivirían en general bastante normal, ¿cierto? No sin problemas, como todas las personas, pero que lograrían básicamente, al ser conscientes de que hay que respetar ciertos derechos esenciales emanados de la naturaleza, como la vida, la libertad y la propiedad, respetando eso, básicamente podrían vivir y se irían dando ciertas normas, ciertas conversaciones, generando un sistema de convivencia común, no evidentemente ajenos a problemas derivados de la propia convivencia, pero que en general podrían sustentarse las sociedades de esa manera, por lo tanto, no vivirían en un conflicto permanente. Ahora, ese conflicto permanente surgiría eventualmente cuando una de estas personas o un tercero que llegue a este lugar, ¿verdad?, no respete las normas establecidas, ya no respete los derechos de libertad, propiedad y la vida, y en ese sentido, entonces se generaría un estado de guerra, toda vez que una persona vulnera estos derechos, ya automáticamente se genera un estado de guerra donde una persona intenta pasar a llevar estos derechos y la otra automáticamente, ¿verdad?, se activa, digámoslo así, el derecho también de poder defenderse. Entonces estarían en un estado de conflicto, un estado de guerra, según Locke, ¿verdad? Hasta aquí podemos recordar eso. Bien, eh, pero vamos a poner un ejemplo ahora de esta famosa isla, le vamos a añadir un ítem adicional. Bien, ¿qué pasaría, por ejemplo, si entre estas familias que viven ahí, supongamos que son dos familias que se formaron, que viven bastante bien, ¿ya? Eh, ¿Qué pasaría si de pronto surgen problemas cotidianos como, por ejemplo, dónde termina la casa de uno y dónde empieza la casa de otro? O sea, problemas de, si bien tienen claro que hay que respetar la propiedad privada, ¿ya? Pero comenzarían con el siguiente dilema en el sentido de establecer dónde comienza la propiedad de uno y dónde termina la propiedad de otro. Estas cosas son muy cotidianas y las podemos ver nosotros, por ejemplo, con los muros de los vecinos, ¿ya? Donde unos quieren poner, ¿cierto?, un cerco o construir una propiedad, ¿verdad? Y lo hacen muy cerca o pasado el cerco, etcétera. Por ejemplo, de quién es algún tipo de fuente de agua, si el agua pasa por una propiedad, el otro si es que puede cerrarla o puede prohibirle el paso, ¿verdad?, acceder a esa agua, etcétera. Ya supongamos que sean este tipo de conflictos. Número dos, ¿qué sucede cuando una de estas familias, un integrante, comete un robo a la otra, ¿ya? Pero ese robo no fue cometido de forma, no fue sorprendido en delito flagrante, digamos, cometiendo el acto, ¿ya? Y tampoco hay pruebas. O sea, hay una acusación donde quizás todos saben quién es, bien, pero no existen pruebas fehacientes para culpar a esa persona. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Ya? ¿Quién dice, eh, dicta la sentencia en el fondo? ¿Ya? Porque uno lo acusa mientras el otro va a decir, yo no fui. Bien. Otro caso, por ejemplo, sería
el de una disputa comercial sobre la calidad del producto, ¿ya? En el fondo, te compré un kilo de tomate, ¿verdad? Pero venían malos, ¿ya? El otro le va a decir, no, pues yo te los vendí bueno. ¿Quién dirime esa situación? Bien, eh, básicamente, según el Locke, bien, el estado de naturaleza, ya cada persona tiene derecho a juzgar y castigar las violaciones a la ley natural, que serían el respeto a la vida, la libertad y la propiedad, pero cuando las partes no están de acuerdo, ¿quién decide quién tiene la razón? Ese es un gran tema. Bien, esta pregunta es central en esta clase. ¿Cómo pasamos de individuos libres e iguales ya a una sociedad con un gobierno legítimo? ¿Ya? ¿Cuándo se hace esa transición? ¿Bien? Es decir, del estado de naturaleza, donde todos respetan la ley natural, ¿bien? Y son todos exactamente iguales, ¿ya? A de pronto elegir autoridades, que ya esas autoridades no están en un igual, sino que tienen la posibilidad, por ejemplo, de venir y decidir una cuestión entre dos partes, ¿ya? Donde van a tener que acatarla. Evidentemente una no va a quedar contenta y quizás la otra sí. Entonces, ¿en qué momento se da ese salto? Bien, bueno, el problema de la justicia ya privada es un tema, porque hasta, hasta que las personas dejan de tomar sus decisiones de forma racional, bien, eh, ahí se genera un conflicto. Por ejemplo, las personas saben que si venden tomates malos, ¿verdad? Tienen que reponerlos por tomates buenos, por ejemplo. Eso sería lo justo. Bien, pero ¿qué sucede si una persona va de mala forma a hacer la reclamación y en vez de decirle, oye, ¿me podías cambiar estos tomates que están malos? Golpea a la otra persona. Estoy aburrido de que me vendas tomates malos. Y lo golpea. Entonces, el otro, bien, no va a querer ser amable y reponerle los tomates, porque se va a sentir agredido. ¿Ya? Entonces le va a decir, no, no, ahora no, no te repongo ningún tomate, por ejemplo. Bien, ese es el problema de la justicia privada, que queda siempre a merced de la persona o de la víctima, digamos, donde cuando esta persona está vulnerada, bien, sus emociones comienzan a aflorar y ya no toma las decisiones de forma consciente o racional, sino que las toma eh, eh, muy fuertemente influenciada con alguna emoción o con algún sentimiento, ya en general de carácter negativo y de carácter activo, es decir, por ejemplo, con ira, con venganza, etcétera. ¿Ya? Por tanto, ahí pasamos de querer buscar justicia a querer buscar venganza. Ese es uno de los problemas que tiene la justicia privada. Bien, Locke reconoce que aunque el estado de naturaleza no es una guerra constante, ya como sí lo creía Hobbes, sí tiene algunos inconvenientes prácticos y básicamente van a ser tres. Número uno, ¿cuál sería? En este caso, la falta de un juez imparcial. Como lo veníamos diciendo recién, a raíz cierto de la agresión, bien, la persona tiende a sentirse menoscabada, a ofuscarse, a menoscabarse, a sentirse menoscabada, perdón, y a buscar quizá hasta una venganza, una retaliación por el hecho afectado. Por lo tanto, aquí se genera un conflicto, porque ya no estamos en búsqueda de una justicia dentro de normas que están previamente escritas, buscando una solución de acuerdo a ellas, sino que más bien lo que se busca es eh, dañar al otro, ¿ya? Porque se siente afectado. Cada persona juzga su propio caso, por lo demás. Es decir, una persona se va a sentir agredida y va a actuar de una manera, mientras que si se agrede a otra persona, quizás de la misma forma, ya esa persona no va a actuar igual. Por tanto, no hay una igualdad en la justicia. Cada persona quizás va a pedir cosas distintas o va a actuar de formas distintas. Bien, los sentimientos personales nublan el juicio, eso ya lo habíamos visto, ¿ya? Y no hay criterio uniforme en la interpretación. Unos quizá se van a sentir muy afectados, tal vez, por ejemplo, por el robo de una prenda, por ejemplo, de vestir. Mientras que si a otro se le roba la misma prenda, quizás se va a sentir mucho más afectado, o quizás se va a sentir menos afectado. ¿Ya? Entonces hay un problema de interpretación ahí de cuál fue el daño cuando la justicia es privada. Bien, ese es el primer problema. Falta de un juez imparcial. Bien, el segundo problema es la falta de poder de un poder ejecutivo común. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno debe hacer cumplir sus derechos por sí mismo. Bien, no hay un tercero imparcial, ya no solo que dicte sentencia, sino que haga cumplir esa sentencia. Entonces va a ir uno y quizá va a ir de mala forma.
o quizá otro no va a querer ir porque tiene miedo. ¿Ya? Entonces, ahí estamos claros que a lo mejor hay una sentencia, la persona tiene que pagar las cosas, pero ¿cómo se hace efectiva esa sentencia o esa condena? ¿Ya? Ese es un problema. Los débiles quedan desprotegidos ante los fuertes. Efectivamente, por ejemplo, si una persona que era el dueño de la isla en este caso, ¿ya? El más fuerte de la isla, daña a una persona débil, esta persona va a sentir miedo, ¿ya? Sobre todo si ya fue afectada, de ir a pedirle a esa persona que enmende el daño, el mal causado. Bien, y finalmente, no hay fuerza común para mantener la orden. Es decir, el problema le atañe a una sola persona. A los demás, en general, no les va a interesar, por tanto, no hay una fuerza como un todo, como sociedad, que ayude a que la persona que cometió el hecho sienta que deba pagar. Bien, eh, vamos a tomar un caso real, que es el caso de los piratas. En el siglo XVIII, ¿ya? Vivían los piratas esencialmente en un estado de naturaleza, ¿ya? Perdón, porque los piratas en el fondo eran comerciantes, eso eran, ¿ya? Solo que no estaban dentro del sistema mercantilista que utilizaban los reyes, donde se les daba, digámoslo así, una especie de orden, había una norma, una ley, ¿ya? Que les otorgaba la posibilidad de comerciar entre las naciones. Entonces ellos no tenían eso porque probablemente no eran de familias nobles, ni mucho menos, pero sí decidían comerciar, entonces eran piratas, ¿ya? Y en este sentido, ellos lo que tuvieron que hacer, como estaban en el fondo fuera del sistema, ¿ya? Fue desarrollar sistemas de gobierno, aunque rudimentarios, pero lo tuvieron que hacer. Y esto es muy, muy importante. El ser humano siempre necesita normas. Bien, me pasa en general que trabajo en temas de seguridad, entonces me toca mucho trabajar con comercio ambulante, con control del comercio ambulante. Bien, por lo tanto, estas personas es como un subsistema. Están dentro de un sistema, supongamos, no sé, puede ser el metro. ¿Ya? El metro tiene un sistema normado, donde hay una jerarquía, hay trabajadores, cada cual tiene su función, tiene su horario, su contrato de trabajo, hay una norma común, hay protocolos para todas las cosas. ¿Ya? Y ellos también trabajan ahí, los comerciantes ambulantes. Pero ellos no están y no se sienten obligados a cumplir ninguna de esas normas. ¿Ya? Sin embargo, necesitan generar una organización de todas formas para que ellos puedan a su vez lograr su objetivo y generar eh, su trabajo, su actividad. Por ejemplo, tan sencillo como ¿dónde se van a poner a vender? Generalmente hay lugares que son muy buenos para vender. ¿Ya? Ellos serían como una especie de piratas modernos. Es decir, actúan y ejercen su actividad comercial sin permiso, incluso contra las normas que probablemente lo prohíben. En este caso sí se prohíbe. Bien, por lo tanto, ellos ¿qué tienen que hacer? Es establecer quiénes son las personas que van a vender en los lugares, por ejemplo, donde hay mayor afluencia de público, probablemente puedan vender más. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los horarios? ¿Ya? ¿Quién va a ser el encargado, a lo mejor, de organizar ahí la actividad? Bien, entonces, lo mismo sucedió con los piratas del siglo XVII, ¿ya? Y lo que hicieron fue básicamente, descubrieron que la libertad total, sin reglas claras, está paradójicamente menos libre y menos próspera que en un sistema con autoridad limitada, pero legítima. Decimos limitada porque está circunscrito a cumplir ciertas eh, actividades como poder, ¿ya? Contrario a lo que sería un poder absoluto, donde las personas efectivamente serían todos esclavos o todos siervos. Bien, ¿cuál sería la solución entonces en este caso? Según Locke, él lo meditó, lo venía pensando, y la solución en este caso él le llamó el pacto social. ¿Qué es el pacto social? Para Locke, el pacto social es un acuerdo voluntario donde los individuos realizan cuatro cosas. Número uno, renuncian parcialmente a su derecho natural de juzgar y castigar. Dos, transfieren estos poderes a una autoridad común. Tres, conservan todos sus demás derechos naturales. Y cuatro, mantienen el derecho de revocar el acuerdo si el gobierno falla. Esto ya lo habíamos visto nosotros en una de las lecciones anteriores, donde hablábamos sobre la pregunta de qué sucede si el gobierno hace lo mismo que puede hacer una persona, vulnerar los derechos. ¿Qué va a hacer el gobierno ahora? Vulnera los derechos de todos, ¿verdad? En ese sentido, podrían realizar distintas acciones, de unas que serían menos fuertes, digamos, menos agresivas, como por ejemplo simplemente no pagar el impuesto, no acatar, no obedecer, bien, a otras que serían incluso hasta la posibilidad de poder levantar sin armas para poder deshacerse de ese gobierno tiránico.
Bien. Eh, Imaginemos ya que somos parte de un grupo de 1000 personas. Estas personas han decidido fundar una nueva nación en un territorio que está deshabitado. Todos son libres e iguales. Nadie tiene autoridad sobre otros. La pregunta, ¿qué pasos seguiríamos ya para crear un gobierno legítimo? ¿Qué poderes les daríamos y cuáles nos reservaríamos? Es decir, le diríamos a cuáles, qué cosas puede hacer y cuáles no. Bien, bueno, Locke se hizo esta pregunta. Bien, y él comprendió que existen elementos del consentimiento legítimo. Bien, y estos elementos, según Locke, para que el gobierno sea legítimo, deben cumplir algunos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Número uno, consentimiento expreso. Bien, debe ser voluntario y consciente. Las personas deben entender lo que están aceptando. Bien, y no puede abstenerse por fuerza o engaño. Bien, perdón, obtenerse por fuerza o engaño. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el consentimiento, ya la voluntad de poder adherir a este pacto, ya debe ser totalmente informada y libre. Ya no puede ser forzada por engaño, mediante mentiras. Y aquí hay un tema muy importante. Cada vez que nosotros adherimos ya a una organización, bien, y esta organización nos dice, por ejemplo, esta organización va a tomar las decisiones de forma democrática. Bien, es importante que esa organización en el futuro pueda cumplir con esa premisa, porque es la premisa fundamental ya sobre la cual se elaboró ese pacto, sobre la cual la gente entró ya a participar de esa organización. Bien, lamentablemente hemos visto y seguimos viendo organizaciones que llaman a las personas, bien, les dicen esto va a ser libre, va a ser democrático, podríamos decir, tal vez también vamos a actuar mediante la meritocracia, los cargos se van a obtener mediante el trabajo que vayan haciendo, por tanto, que todo aquel puede, por ejemplo, crecer en la organización si hace esto y estos pasos. ¿Ya? Igual que cuando uno estudia. Uno entra a estudiar y le dicen, mire, esta va a ser la malla que usted tiene. Tiene tantos ramos repartidos en tantos años, por ejemplo, en semestres. Entonces, si usted va, estudia, ya los aprueba, va a llegar un momento en que necesariamente usted va a culminar el proceso exitosamente y va a obtener, ¿cierto?, un título. Bien, eso está clarísimo. Por tanto, si uno hace todo eso, ya la persona obtiene el título. En una organización debiese ser de la misma manera, sobre todo si esa organización está ofreciendo, por ejemplo, una meritocracia, una democracia, etc. ¿Ya? Cuando dice eso, pero hace lo contrario, ya nos encontramos justamente que está rompiendo el pacto. Bien, aunque no lo diga expresamente, aunque no diga estoy rompiendo el pacto. ¿Ya? Quizá podría seguir insistiendo que lo hace, que cumple con todo, pero en los hechos nosotros vemos que no es así. ¿Ya? Nosotros como líderes ya tenemos que cuidar que todo pacto que hacemos, por ejemplo, en un pequeño grupo, ¿ya? Y juntamos 3 personas que quieren estudiar, como lo estamos haciendo nosotros ahora, ¿ya? Si se dice A, se ejecute A. Si se dice B, se ejecute y se cumpla B, porque las personas, bien, se sienten de esa manera decepcionadas si que no ocurre así, ¿ya? Y esa decepción va a conllevar a conflictos y probablemente a quiebres de esa organización o de ese, en este caso, de este pacto social que hablaba Locke. Lo mismo funciona para el Estado. Entonces, hacemos las cosas bien chiquititas, evidentemente, a medida que la hagamos a mayor nivel, con mayor cantidad de personas, como por ejemplo podría ser un país, bien, las cosas van a funcionar bien. Por eso es muy importante que seamos honestos y coherentes, y muy importante que seamos claros al momento de realizar pactos, de organizar cosas, sobre todo con personas. Bien, el segundo paso, perdón, requisito, ya para el consentimiento legítimo, ya aparte del consentimiento expreso que hablamos en primer lugar, el 2 sería el consentimiento mayoritario. Bien, debe ser, perdón, la comunidad actúa, bien, por decisión de una mayoría. En este caso, aquí empezamos a hablar de las mayorías. ¿Por qué? Porque básicamente se parte de la premisa de que 2 son más que 1, de que 4 es más que 2, y de que, por tanto, hay que
llegar a un acuerdo y ese acuerdo tiene que estar basado en la mayor cantidad de personas. De ahí viene cierto el concepto después, posteriormente, de democracia. Bien, pero siempre se siguen respetando los derechos individuales. Este punto es muy importante. Quiere decir entonces que vamos a pasar por encima de los que no están de acuerdo, que los vamos a marginar, que van a pasar a ser el enemigo, que hay que destruirlo, que son agentes del mal. No. Es muy importante comprender que en todo sistema humano, sobre todo en un sistema político, bien, las minorías, es decir, el que no gana, sobre todo si se ganó por 50,5 versus 49,5. O sea, prácticamente eso es un empate, bien, pero 51-49, bien, ganó uno, muy dividido. Y eso es algo muy similar a lo que pasa en Chile. En Chile, nosotros hay varias elecciones que han dado muy similar, 53-47, 54-46, pero es prácticamente lo mismo. ¿Ya? O sea, hay dos grandes mitades. Bien, una un poquito más grande que la otra, pero prácticamente iguales. Bien, entonces, esto es importante comprender que por más que tengamos ideas distintas, quizás hasta opuestas entre un bando y el otro, no podemos, por el hecho de haber ganado por una minoría, por una diferencia pequeña, ¿ya? O aunque sea grande, pasar por encima de las demás personas, de la otra minoría, ¿ya? Porque eso lo que va a generar es un conflicto necesario, porque esas personas se van a defender cuando se sientan agredidas, menoscabadas, ¿ya? Y eso pasa para los dos bandos, ¿ok? Entonces, lo que hay que hacer, ¿verdad?, es respetar, ¿cierto?, los derechos al menos esenciales de esas personas. No podríamos, por ejemplo, hacer una persecución, por ejemplo. A lo mejor no vamos a aplicar la idea que ellos hubiesen ganado y van a aplicar, ¿ya? Quizás vamos a aplicar ideas contrarias a las de ellos, ¿ya? Pero lo que no podríamos hacer es vulnerar los derechos de esas personas, perseguirlos, ¿verdad?, herirlos, dañarlos, encarcelarlos, quitarles las cosas. Eso no podemos hacerlo. Siempre tenemos que respetar. Y en tercer lugar, ¿verdad? El consentimiento mayoritario tendría otra característica, que es que la mayoría no puede anular los derechos naturales. Básicamente es lo mismo que resumimos recién. 3. Y último, el propósito limitado. El gobierno solo puede ejercer los poderes que le fueron dados y no otros. ¿Bien? Su único fin legítimo es proteger los derechos naturales y no puede ir más allá de este mandato. Es decir, el gobierno limitado. Y aquí quiero que seamos muy... estas preguntas a prueba, como se diría, ¿ya? Anotemos por ahí. La esencia del liberalismo clásico, que es esto que estamos estudiando con Locke, ¿verdad? Y que vamos a seguir estudiando, bien, con todos los otros autores, es el gobierno limitado, que podríamos decirlo al revés, es la limitación al poder. Es decir, creamos un poder, pero lo vamos a crear como, entre comillas, ¿cierto?, como una especie de mal necesario, ¿ya? Porque tenemos que organizarlo, porque se necesita un tercero imparcial, porque se necesita alguien que ejecute los fallos, etcétera, ¿ya? Pero lo vamos a hacer única y absolutamente para ciertas funciones, con ciertos poderes y con ciertos recursos. No más. No más, más que eso. ¿Bien? Eso es la esencia del pensamiento de la filosofía política liberal clásica. Los gobiernos deben ser limitados en poderes, funciones y recursos. Esa es la esencia. ¿Bien? Bueno, ¿cuál sería la estructura de este gobierno? Vamos a avanzar un poco más rápido. Este gobierno tendría básicamente tres poderes fundamentales. Bien, el Locke en su obra, bien, no llega a estos tres de la forma moderna, sino hay uno que llega de una forma un poco más primitiva, ya que serían el poder legislativo, ejecutivo y federativo. ¿Ya? Ahí nosotros podríamos decir judicial, por ejemplo. ¿Ya? Él no llegó a eso. Eso le llegó a Montesquieu 100 años después. ¿Ya? Y básicamente el legislativo estaría encargado de generar las leyes, ¿ya? Generar y derogar, ¿ya? Ambas cosas. Bien. El ejecutivo de aplicar esas leyes, la función ejecutiva, como lo dice la palabra, operativa, y el federativo, en este caso, él lo veía como lo que hoy conocemos, básicamente como el, este tema de la diplomacia, ¿ya? Que tiene que ver con las relaciones exteriores.
Entonces era un poco como que el rey se encargaba de lo interno y el federativo se encargaba a través de los embajadores, los diplomáticos. Él lo veía así. No llegó al tema de el poder judicial como lo conocemos hoy. Bien, ¿cuáles serían las limitaciones a cada uno? Ya, la limitación al legislativo es que tiene que legislar solo y únicamente para el bien común. ¿Ya? No puede legislar, por ejemplo, para subirse los sueldos, para darse vacaciones, perdón, para generar poderes adicionales a los que se le mandaron, etcétera. No puede. ¿Ya? Por ejemplo, no podrían autoatribuirse un poder o generar una ley, un artículo para poder modificar todo, por ejemplo, lo nuevo, ¿ya? Hacer, darse todos los poderes. No podían hacer eso. ¿Ya? Es decir, si bien tienen ciertos poderes, siempre, ¿ya? Es para el bien común. Y aquí viene otra cosa que es muy importante en liberalismo, el pensamiento liberal clásico y esta filosofía política, que básicamente la ley natural está hay una concepción muy clara, una conciencia permanente de que la ley natural ya es eterna, bien, y está por sobre todo. Y nunca se puede legislar a contra natura, contra la ley natural, ya, jamás, ya, ni por sobre la ley natural. Por ejemplo, vamos a cambiar la gravedad. No. Vamos a cambiar, por ejemplo, la biología humana. No se puede. Las leyes positivas escritas siempre están por debajo de las leyes naturales, ya que es la vida, la libertad y la propiedad, ¿bien? Y tienen que ser solamente para esos fines, para proteger esas instituciones naturales. Bien, por tanto, siempre se tiene una conciencia muy clara de que la ley positiva, no por ser positiva, no por estar escrita, ya hay que obedecerla o es buena. Hay leyes que son malas, son pésimas, están hasta mal escritas, ¿ya? Entonces, esas leyes debiesen ser derogadas en el caso de que algún gobierno tiránico, algún gobierno con ideas nefastas, la legisle, lo que habría que hacer sería tomar el poder, ¿ya? De forma democrática y, idealmente, y derogarla. Para seguir avanzando, el Ejecutivo, la limitación del Ejecutivo es que debe seguir la ley y no su capricho. Es decir, el Ejecutivo en general está limitado, ¿cierto?, a las leyes que están presentes y no podría actuar contra derechos, etcétera. ¿Ya? Y si quiere hacer algo que limite o que vulnere de cierta manera ciertos derechos, tendría que consultarlo al legislativo, por ejemplo, los impuestos. Ya no necesito plata, no tengo plata para gobernar. Bueno, con los impuestos que hay, si no le alcanza y quiere hacer una reforma y aumentar impuestos, tendría que consultarlo al legislativo. Y si el legislativo, que son los representantes del pueblo, dicen que no, es no. ¿Ya? Y el federativo, que era lo que hablaba Locke, ¿ya? Es proteger la seguridad nacional. Es decir, toda la diplomacia tenía que estar encargada básicamente de tener la mejor de las relaciones, bien, cosa que gobiernos actuales, por ejemplo, esto no lo comprenden, ya no está dentro de su, más bien está bastante ajeno dentro de su preparación, ya el que las relaciones externas, bien, con otros países exteriores, tienen como único fin garantizar la seguridad nacional y el bien de la nación. ¿Ya? Es decir, tenemos que tratar de tener las mejores relaciones con nuestros vecinos, lejanos y cercanos, ¿ya? Para poder nosotros, dentro de nuestro país, vivir lo más tranquilo posible. No andar buscando guerra, que eso sería exactamente lo contrario. Bien, el principio de separación de poderes, bien, es, digámoslo así, un elemento que viene inherente dentro de estos poderes que vislumbró Locke, bien, que básicamente lo que hacen es dividir el poder. No sé si ustedes vieron la saga del Señor de los Anillos o la saga de Harry Potter. ¿Ya? Aquí está muy presente esa idea, donde el poder único, ¿ya? Las personas crearon ciertos artefactos, ya en este caso anillos o horocruxes, ¿cierto? En el caso del Señor perdón, de Harry Potter, ¿ya? Entendiendo que había un poder muy grande, en general, con tendencia al mal, ya que hacía que la gente se corrompiera, ¿bien? Por lo tanto, cuando se creó ese poder, se dividió en distintos Horocrux, en distintos anillos, ¿cierto? Para que nadie tuviera como el control total. Bien, esa es un poco la idea de estas sagas, hablando justamente de esto, en una analogía. Bien, los poderes se entiende que tienen que estar separados y divididos porque concentrados en una sola persona era muy peligroso, como ya lo habían vivido
miles de años con las distintas monarquías y autarquías. Eh, Básicamente, al dividirlos, o al no dividirlos, se crea una, una tentación hacia abusar de ese poder. Bien, si no los dividimos, no hay controles y balance y contrapesos, no hay. ¿Ya? ¿Quién le dice algo al rey si tiene los poderes? Nadie. ¿Ya? En cambio, si el rey tiene el poder de gobernar, pero el legislativo, las cámaras tienen el poder de legislar, se pueden contrapesar. ¿Ya? Y finalmente, si no hay separación de poderes, los gobiernos tienden a convertirse en tiránicos, sean de la índole que sea. ¿Ya? Vamos a ver cómo estamos con la hora, ¿estamos bien? Eh, Limitaciones al poder gubernamental, tenemos básicamente las siguientes. No puede violar los derechos naturales, ya lo hemos hablado, ya muchas veces lo vamos a seguir insistiendo porque la idea es que nos quede grabado, ya, de que es la esencia del liberalismo clásico, el gobierno limitado, básicamente para mantener el poder lo más pequeño posible dentro de lo que lo necesitamos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque después es muy difícil, una vez que crece el poder, es muy difícil volver al estado anterior y en muchos casos prácticamente imposible. Veamos, por ejemplo, Cuba o Venezuela. Bien. Perdón. Dos, no puede actuar sin la ley, ¿ya? Es decir, el poder también está limitado a las leyes existentes, el principio de legalidad. Tiene que actuar dentro de las leyes. Bien, no puede llegar y actuar por cosas que se le ocurran simplemente, ¿ya? Por más que quizá pueden sonar deseables o positivas. Bien. Número tres, no puede transferir su poder, ¿ya? Aquí es muy importante. Nosotros vimos una ocasión en este gobierno del señor Boris que él intentó traspasar sus poderes presidenciales y que era una especie como de ministro del Interior en Tobar, que en su momento era la ministra del Interior. ¿Ya? Nosotros actualmente en el gobierno chileno no tenemos un primer ministro, ya que cumple las funciones de gobierno, mientras que el presidente tal vez pueda cumplir las funciones de estadista. No, no tenemos eso. La misma persona tiene las dos funciones. Está todo concentrado en el presidente de la República. Bien, pero él trató de hacer eso, transferir su poder de alguna manera, creando esta figura como el primer ministro de facto. ¿Ya? Y eso fue rechazado por su mismo partido. O sea, no, quizás a quién se le ocurrió eso, pero la verdad, eso no fue rechazado simplemente porque no querían o porque no les gustó. No, 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 no. Eso fue rechazado, ¿ya? Porque es uno de como lo vimos en este caso, es una de las limitaciones que hay, ¿ya? En este caso, actualmente, para el poder. El poder no puede transferir su poder. Imagínense, nosotros nombramos presidente de la República a una persona, Juanito, ¿ya? Y Juanito de repente se aburre de ser presidente y quiere nombrar a su mejor amigo, ¿ya? Y dice, yo voy a nombrar presidente a mi mejor amigo porque me cae bien y la verdad yo, no sé, quiero descansar. ¿Ya? No, eso no puede ser así. El poder recae en una persona, cumpliendo los requisitos, en este caso siendo candidato, siendo presidente, porque obtuvo votos, etcétera, y ahí se queda. Esa persona, si no quiere ejercer ese poder, tendría que renunciar. No podría transferir el poder de ninguna manera, ni dándolo a otro, ni vendiéndolo. ¿Se imagina que un presidente pudiera vender su cargo a otra persona de otro país? ¿O a un amigo? ¿O a una persona que tenga más plata? No. ¿Ya? El poder le fue dado específicamente ya por el pueblo a esa persona y por un tiempo determinado. Y así es la cosa. ¿Ya? No puede delegarlo a otro sin el consentimiento de nadie, ¿ya? Y básicamente es un fideicomiso, no una propiedad. ¿Ya? El presidente no es dueño de su puesto. ¿Ya? A él se le encomendó una misión. Él tiene un mandato dado por el pueblo, el cual debe cumplir. Y que está escrito en la Constitución y las leyes. Número 4, no puede gobernar por decreto personal. ¿Ya? Las decisiones deben seguir procedimientos establecidos. El gobernante no es dueño del poder, es solo un administrador y sus opiniones personales no son ley. Entonces, en este sentido, nosotros sí, por ejemplo, tenemos en el caso chileno un gobierno suprapresidencialista, donde es básicamente, o también se le llama un gobierno presidencialista fuerte, donde hay varias funciones. Dentro de esas funciones que no las tienen en otro gobierno, es por ejemplo la potestad reglamentaria. Él puede dictar reglamentos, incluso puede cambiar los reglamentos, puede derogar los reglamentos.
y esto es muy importante porque son los reglamentos muchas veces los que le dan vida a las leyes, sobre todo cuando las leyes dicen que tienen que ser puestas en marcha según el reglamento. Si no hay reglamento, esa es una ley que está muerta, no sirve, porque no se puede ejecutar, no se puede poner por obra. Y al revés, si como presidente, por ejemplo, no me gusta una ley, lo que yo podría hacer sería cambiar el reglamento de tal forma de que esa ley funcionara, pero de una forma un poco distinta o incluso hasta opuesta. ¿Ya? Esa es una potestad del presidente y está hecho así para que el gobierno sea dinámico, no sea una cosa que esté estancada, que no puede hacer nada por la burocracia, sino para que sean gobiernos dinámicos, flexibles, con capacidad de poder ejercer el mando. ¿Ven? Sobre todo porque en los casos de latinoamericanos, las presidencias básicamente son una reminiscencia de las monarquías. ¿Sí? Se cambió básicamente en una monarquía, ¿ya? Y en el caso chileno, una monarquía de un imperio, no éramos solamente un país chico con una monarquía chica. No, éramos parte de un imperio, o sea, el rey ni siquiera estaba acá, estaba en otro continente. Bien, se salió de esa figura de un rey, ¿cierto?, de carácter imperial, ¿ya? Por un presidente de la República, y como hay una costumbre también por muchos años de una forma de gobernar, a este presidente se le dan esta atribución. Bien, vamos a dejar para la casa, tarea para la casa, que se estudien la Carta Magna de 1215 del señor Juan Sin Tierra, ¿ya? Donde básicamente lograron forzar al rey y establecer algunos de estos limitaciones al poder. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Ningún hombre libre será arrestado, excepto por juicio legal de sus pares o por ley del reino. Aquí se genera esta figura muy famosa, ¿ya?, del habeas corpus, es decir, ¿dónde está el cuerpo? Es decir, ¿cómo me están llevando preso, cierto? ¿Y dónde está el cuerpo? Es decir, ¿dónde está el que maté? Supuestamente, si lo maté, ¿dónde está? ¿Ya? Entonces, eso es una garantía, básicamente es un derecho personal, una garantía personal, para que las personas no puedan simplemente ser tomadas como objeto. El rey se enojó y fue y lo buscó y lo mató. Antes era así, ¿ya? No, la idea es que ahora se respetan, pues somos todos iguales y el rey está puesto ahí para gobernar dentro de las leyes por un tiempo limitado. Vamos a hablar un poco sobre el derecho a la resistencia, ya que básicamente es cuando el gobierno falla y nos vulneran, ¿verdad? ¿Y cuáles serían las causales? Uno, violación sistemática de nuestros derechos naturales. Dos, gobierno sin ley, es decir, un gobierno arbitrario que no está respetando nada. Bien, tres, transferencia ilegítima del poder, está gobernando otra persona, por tanto no es legítima, no lo elegimos a él, ¿ya? Cuatro, actuar contra el bien común. Bien, como ya hicimos una clase de estos temas en específico, vamos a decirlo así a modo bien rápido. Bien, los gobiernos también se pueden diluir. Bien, ¿cómo se diluyen? Básicamente cambiando las autoridades, ¿ya? O también se puede hacer, digamos, volviendo al estado de naturaleza, según Locke. Bien, él distingue entre estas dos cosas, es decir, cambian las personas que gobiernan, bien, y por otra parte, el gobierno deja de existir, ¿ya? Sería en forma... Hay países que ha pasado eso, quedan sin gobierno, en general por guerras civiles o invasiones, bien, y el país nuevo, ¿cierto? El imperio nuevo, el país que gana, o las fuerzas que quedan, digamos, con el poder, pueden cambiar todo, o sea, en el fondo es un país nuevo, ¿no? Bueno, para avanzar y en lo que es la aplicación de este liderazgo político en nuestros tiempos, vamos a terminar con que para el poder político en ejercicio, ¿ya? Número uno, la legitimidad tiene que ser constante. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que tener transparencia en las decisiones, rendición de cuentas, consulta ciudadana, respeto a los procedimientos legales, ¿ya? Dos, tiene que tener una autolimitación del poder, ¿ya? Es decir, el propio poder permanentemente tiene que estar velando por cumplir, ¿cierto? Controles internos, someterse a escrutinios públicos, reconocer límites constitucionales, promover estos temas de balance y contrapeso. Promover, ¿cierto? Enviar las leyes al Congreso para cuando el presidente envía una ley al Congreso, básicamente le está dando validez al sistema completo. Le está diciendo, nuestro sistema funciona bien, miren cómo funciona. Yo soy el Ejecutivo,
mando una ley, el Congreso la revisa y aquí todo funciona bien. No hay una tiranía, no hay una dictadura. Entonces, por eso es bueno que los presidentes puedan tener una representación importante en el Congreso cuando son gobierno, porque de lo contrario, ¿qué sucede? Que mandan una ley y posteriormente esa ley es rechazada, entonces el gobierno queda en una especie de eh, eh, inacción, ¿ya? Y, sobre todo, esa inacción la va a aprovechar la misma posición que le frenan los proyectos, ¿ya? Para que no haga para que no gobierne, básicamente, ¿bien? Lo va a criticar de que es un gobierno que no, entre comillas, esto valga redundancia, no gobierna. Por tanto, para que no suceda eso, ¿ya? Tenemos que tener un buen trabajo de las bases, buenos candidatos, ¿ya? Buenos militantes que sepan lo que están haciendo, que tengan liderazgo con sus territorios, ¿ya? Es decir, que hayan sido preparados desde las bases, vayan creciendo, ¿ya? Para que puedan llegar de forma representativa al Congreso y ocupar, ojalá, la mejor cantidad de escaños. Y si un partido no es suficiente para ocupar todo, bueno, pactar tal vez con un partido que también sea bueno y que sean afines para poder generar un bloque que dé gobernabilidad a ese gobierno electo. Bien, eh, ¿qué más tenemos que hacer? Como gobierno aspirante a gobernantes legítimos, ¿cierto? Construir consentimiento genuino. ¿Qué quiere decir esto? Campañas basadas en propuestas, no en promesas vacías. Cuando dicen la política, las campañas son promesas, sí, pero la politiquería, para y para las personas que estudiamos, no. Son planes coherentes con la doctrina, ¿verdad? Que creemos que es la mejor, ¿cierto? Siempre juicio que el otro a lo mejor cree lo mismo, pero bueno, cada cual con lo suyo. Nosotros que creemos que esta es la mejor doctrina, vamos a establecer políticas, planes en nuestro gobierno, ¿ya? Basados en estas políticas, respetando estas doctrinas, ¿bien? Para que las personas puedan mejorar su calidad de vida. No prometiendo cosas menos si son mentiras y que no se pueden cumplir. Bien, explicar claramente la visión que tienen del gobierno, demostrar respeto por las instituciones, mostrar compromiso con el bien común. Bien, y número 4, y última, prepararse para gobernar con límites. Es decir, estudiar los límites constitucionales, saber cuáles son nuestras atribuciones, ¿verdad? Y hasta dónde podemos llegar, digamos. Por ejemplo, esto yo lo veía muy patente cuando habían concejales, candidatos a concejales, que decían que iban a impulsar leyes. Los concejales no pueden impulsar leyes. Los concejales tienen su misión clara, que es ser fiscalizadores del alcalde, de las labores del alcalde. En los consejos, cuando él pide aprobar algo, ¿cierto? Tienen que estar aprobados por una cantidad de concejales, al menos mayoría. Pueden hacer algunas otras cosas, pero en general y básicamente sería eso. También representar a ciertas organizaciones sociales, probablemente, ¿ya? Pero no pueden crear ley. Eso es muy importante que lo sepamos. Y así cada cargo es distinto. Desarrollar equipos técnicos competentes, practicar la humildad política, ¿ya? ¿Qué sería la humildad política? Es básicamente basarse en la regla, en el respeto, en la democracia, ¿verdad? No creerse más que el resto. Finalmente, partidos de oposición y de gobierno tienen que hacer funcionar el país, ¿ya? Nadie está elegido para destrozar el país, ¿no? Podemos no ser del gobierno, pero lo que tenemos que hacer, si bien tampoco quizás vamos a colaborar con el gobierno, porque el gobierno cree cosas contrarias a las nuestras, pero no vamos a destruir el país, no vamos a quemarlo, vamos a tratar de que las cosas avancen, y ser oposición significa decir el por qué lo que está haciendo el gobierno está mal, ¿bien? Y por qué nuestras ideas están bien y por tanto no habría que hacer lo que está diciendo el gobierno. Eso es ser oposición, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si el gobierno está haciendo las cosas bien? Pues bien, si está haciendo algo bien, en ese sentido, entonces habría que apoyarlo, porque si lo está haciendo bien, nosotros como políticos, como partido, aunque seamos oposición, creemos que está bien y es por el bien de Chile, pues hay que apoyarlo. ¿Cómo vamos a votar leyes que pueden ser positivas? Si en la nación está primero, no los partidos. Los partidos son un vehículo para poder llegar al poder, bien, para mejorar la nación. Y si otra persona está haciendo algo positivo, bueno, se apoyará. No porque seamos amigos, somos oposición, pero porque están haciendo algo bueno. ¿Bien? Es decir, el generarse la oposición es señalar lo malo, ¿ya? Y por qué es malo, ¿bien? Y si hay algo bueno, bueno, tenemos que apoyarlo también. Bien, para finalizar, vamos a hablar sobre los elementos básicos del pacto social, ¿ya? ¿Qué serían? Número 1, derechos que básicamente son
contiene derechos que no son transferibles al gobierno, ¿bien? Tiene poderes que sí se otorgan al gobierno, tiene un mecanismo de control, ¿ya? Tiene un proceso de cambio, ¿bien? Y mediante esos mecanismos de control, el pacto social podría llegar a buen puerto y mantenernos todos felices sin que tengamos que romper la democracia, romper el sistema y tener que hacer eh, llegar al tema de la rebelión. Bien. Jorge, no sé si estás por ahí, ¿te gustaría añadir algo a la clase? No, no, está perfecto, Manuela. He ido anotando algunas cositas, así que no tengo dudas por ahora. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo gigante. Gracias por tu participación en este día, el fin de semana largo. Ya, No, gracias, ya. gracias a ti, ¿Quién está Manuel. ahí? ¿Janet? No, no es Janet, soy yo, Jan. Ah, Jan. Jan. Disculpa, Buenas Jan. noches, Jan. Gusto Oye, saludarte, no, no, amigo. igualmente. No, yo igual que Jorge, súper claro todo, hasta el minuto ninguna duda y nada, todo bien. ¿Alguna de las cosas que vimos en la clase de hoy se te familiarizó con algo que se vive hoy? No, como que quizás me llama un poco la atención que si bien se limita el poder del presidente, ¿Mm? se siga como llamando gobierno cuando estos pasan a llevar ese poder, ¿cachai? Como que ahí ya debería dejar de llamarse gobierno, sino que determinarlo efectivamente como una dictadura, po. Claro, claro, efectivamente. Sí, vamos a ir para allá más adelante, así que qué Ah, hacer ya, y me adelanté entonces, en perdón. pe- pero en una sociedad donde las personas no saben, está difícil hacer algo, porque ni siquiera saben que están siendo vulnerados. Sí. O sea, sí, pues, sí, no, sí, eso es verdad. El que el conocimiento es clave también. Sí, así es. Pasa Bueno, amigos que, míos, espérate, antes de cerrar quería decir algo. Es que pasa una cosa, o sea, tú ves la figura de autoridad, sobre todo en Latinoamérica, que tienes figuras de autoridad en diferentes poderes del Estado, que tienen esta tendencia a ir un poquito más allá de su autoridad, a ver si los dejan. ¿Mm? Son sí, como, bueno, tú mismo que eres papá te das cuenta de cuando los niños tienen 2 o 3 años, siempre están ahí tratando de ver hasta dónde llegan los límites. Y es curioso cómo estas personas se comportan de esa manera, así como... eh, y en este momento, una de las grandes críticas que he escuchado de la gente es que la política en Chile quiere meterse en todo. Se quiere meter en la crianza, volviendo al tiempo, en la crianza de los niños, en qué se enseña en los colegios, quiere meter la política en el entretenimiento. Hoy día hemos visto el tipo de humor que es permitido y el tipo que no, o sea, el caso de Natalia Valdebenito ahora. ¿Qué cosas están bien qué cosas están bien reírse, qué cosas están mal reírse? ¿Cuáles personas está bien odiar? ¿A cuáles otras personas está bien odiar? ¿De quiénes te puedes reír de quiénes te puedes reír cuando se mueren o cuando no? Entonces estamos pasando como esos límites y al estudiar personajes como John Locke o como o como otro filósofo, te estás dando cuenta que esas cosas que uno siente como de sentido común, ¿no? Alguien más las plasmó y, y tú te puedes apoyar de ellos para decir, no, fíjate que no, esto desde hace más de 200 años que no es así. Entonces no me trates de reinventar la rueda cuando estas cosas ya han pasado siglos y calamidades y guerras y sufrimiento para llegar al punto donde estamos. gracias muchachos, gracias Alejandro. Sí, bueno, y ahí volvemos un poquito al tema de la humildad política. La humildad política es eso, básicamente decir, no, sí, yo soy presidente o senador o diputado, lo que sea, alcalde, concejal, y estas son mis funciones, estoy para eso y tengo que hacerla de la mejor forma posible. Listo, sí, aquí nadie está para ser rey o pasar la historia, si es así, bienvenido, pero la verdad es una pega y hay que hacerla bien, con sencillez, con humildad y con vocación, ojalá. Eso, amigos queridos, un abrazo. Que descansen y nos vemos la próxima semana. La lección la voy a mandar justamente ahora al grupo. Que estén muy bien. Chao, chao.